Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Muy buenos días, es un gusto estar de nuevo con todos ustedes en nuestro programa La Espadaña. Les habla el Padre Arturo Díaz. En días pasados hemos celebrado la fiesta de San Juan de la Cruz y no podemos por menos que ofrecerles en nuestro programa de La Espadaña de hoy la figura de este gran santo que vivió en este monasterio por 5 años, del que fue capellán. San Juan de la Cruz, bien sabemos, es uno de los grandes personajes que acompañará a Santa Teresa en la gran aventura de la Reforma y de las fundaciones. Será traído por Santa Teresa de Jesús como capellán de este monasterio en 1572 y lo será hasta 1577. Santa Teresa anunciará a la comunidad de carmelitas de aquel tiempo, diciéndoles de San Juan de la Cruz: «Tráigole, señoras, por confesor un santo». No tenía él más que 30 años. Vivirá en una casita próxima a la Encarnación que le ha preparado la Madre Teresa. Su fama como joven vicario y confesor de la Encarnación se extenderá rápidamente por la ciudad abulense. Su buen hacer se verá truncado en una noche del 2 de diciembre de 1577, en la que un grupo de padres calzados, carmelitas, con seglares y gente armada, descerrajarán la puerta de la casita en la que habita en la Encarnación para llevárselo preso al convento del Carmen y de ahí a Toledo. De esta forma forzada y sorprendente, San Juan de la Cruz deja Ávila, llevándose consigo años inolvidables y fructíferos, junto a Santa Teresa de Jesús y esa comunidad de carmelitas de la Encarnación. De aquí le queremos brindar este homenaje y hacer llegar a cada uno de ustedes lo que fue este gran hombre, este gran santo, este gran poeta y este gran místico. Nuestro programa se verá acompañado del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, una de sus grandes obras, así como de una interpretación musical de La Noche Oscura. Ahora comenzamos. El pasado 14 de diciembre celebramos en la iglesia la fiesta de San Juan de la Cruz y es una fiesta que tiene mucho que ver con el Monasterio de la Encarnación. Entonces, en el espacio que tenemos de La Espadaña sobre los pensamientos de Santa Teresa de Jesús, en este caso, María Ángeles Álvarez, que es la que nos trae siempre este espacio, nos viene a hablar de este gran santo que habitó 5 años en este monasterio y años en los que estuvo con Santa Teresa de Jesús. La figura de San Juan de la Cruz es una figura vital que también configura como una de las piedras vivas de este monasterio de la Encarnación. Cuando Teresa de Jesús vino aquí al monasterio a tomar cargo, lo primero que pensó fue en traer al fraile Juan de la Cruz para que edificara y para que confesara y llevara la dirección espiritual de todas aquellas monjas del convento de la Encarnación que necesitaban un cambio en su vida.
Santa Teresa era muy, muy lista y se daba cuenta que el verdadero cambio, la verdadera reforma de este monasterio, más que en cosas exteriores, porque pensemos que el monasterio en aquel momento era calzado y con una vida de fe muy relajada, la mejor manera de cambiar y de reformar el monasterio era desde dentro, desde la espiritualidad. Y para ello tenía como un grandísimo aliado al padre Juan de la Cruz, que vino aquí, como cuenta el padre Arturo, a este monasterio de la Encarnación a vivir. Le hizo un pequeño edificio anejo que hay aquí, ¿verdad, padre? En el monasterio de la Encarnación, que es la Torrecilla. Exactamente. Y ahí vivía con otro fraile, también carmelita descalzo, y empezó a confesar y empezó a edificar espiritualmente a las monjas de aquí del convento. Curiosamente nos cuentan que también, además de estos frailes descalzos, también confesaban aquí en la Encarnación los frailes calzados que tenían el convento en el convento del Carmen, que queda todavía la espadaña aquí en Ávila como parte de la muralla. Poco a poco la labor que estuvo haciendo Fray Juan aquí fue increíble, porque poco a poco fue cambiando esto, las almas que fueron dándose cuenta de que necesitaban un cambio en esa relajación que se vivía en este monasterio, un monasterio de más de 200 mujeres, que era realmente como un verdadero pueblo, como una aldea castellana, en donde estaban muy abiertas a la sociedad que venía a hablar con ellas y a cambiarles impresiones. Ellas salían, entraban, en fin, era una vida muy diferente a lo que Teresa tenía como dentro de la Reforma, ¿no? Entonces, él empezó a edificar las almas y de tal manera algunas de ellas las cambió que tuvo, pues algunos de los episodios increíbles que parece casi novela, lo que le pasó al padre Fray Juan. Por ejemplo, se cuenta que pues edificó a una monja que tenía amistad con un caballero castellano de abulense de aquella época que venía mucho por aquí, por la Encarnación. Ella poco a poco le fue dejando de tratar y se fue apartando de él por la influencia de Fray Juan, y este caballero pues se enfadó muchísimo por esta actitud de la monja y la tomó con el pobre fraile y vino y le dio una paliza de tal calibre que le dejó con los huesos rotos. Curiosamente, en los estudios que se han hecho hace poco de los huesos de Fray Juan, se ha visto todavía los restos de aquella paliza tremenda que le dio aquel caballero, ¿no? Este es un pequeño dato en el que nosotros podemos, pues ver cómo fue poco a poco cambiando. Sabemos también que incluso le utilizaban pues para cuando había en la ciudad algún caso de exorcismo, pues él ayudaba a estas almas descarriadas, estas almas que estaban confundidas. Y todo, según nos cuentan, era con esa manera suya de tratar las almas con dulzor, con paz y con relajación, ¿no? Que las dejaba completamente vueltas de sí, ¿no? Comenta también de una señora aulense, más bien joven, que estaba pues un poco despistada, un poco descarriada, en fin, que era un poco comentario de la ciudad, ¿no? Y que vino a confesarse con Fray Juan porque toda la familia y toda la comunidad le animaba a ello. Y como ella, después de que iba con un poco de miedo, cuando yo la hora de cuál era, qué era lo que tenía que hacer, la penitencia que le ponía el fraile, pues al final Fray Juan lo que le dijo es, bueno, no te voy a poner ninguna penitencia, porque la mayor penitencia que has tenido es venir a confesar. Y entonces, pues bueno, creo que se ganó completamente su alma ya para mucho tiempo. Y bueno, curiosamente aquí también ocurrieron un caso lamentable, ¿no? Fue cuando vinieron a cogerle a él y al otro fraile y a llevarse los prisioneros en principio al convento del Carmen de aquí de Ávila y luego ya después a la prisión, al convento prisión de Toledo, donde sabemos que estuvo allí un montón de meses y donde realmente salió muy, muy mal parado el pobre. Y bueno, aquí en Ávila pues hizo muchas cosas Fray Juan, no solamente como decimos, con la comunidad y con las monjas, sino incluso sabemos que aquí en el barrio de Ajates, que es el barrio en el que está el monasterio, pues daba clases a los chicos que tenían pocos recursos, ¿no?
Y entonces pues que se iba poco a poco preocupando de hacer todo aquello que podía en beneficio de la comunidad y de la reforma de Teresa. Y curiosamente este fraile, con esta actitud tan tranquila, bueno, pues desató dentro de la orden del Carmelo, sobre todo el Carmelo Calzado, pues una verdadera ola contra él, que le llevó a esta prisión. Y nos llama mucho la atención, ¿no? Porque cómo en este tiempo en el que estuvo en Toledo, dentro del convento, sometido a esas postraciones, a esa vergüenza completa en la que le sumieron, cómo fue capaz en su cabeza, ¿no?, de crear algo tan bellísimo como el Cántico Espiritual, que es quizás el poema de amor más bonito de la historia, yo creo que de la literatura de todos los tiempos, ¿no? Cómo en esa reclusión en la que sabemos que estaba en una celda tan pequeña, casi como un armario, que casi no podía ni tumbarse, en el que tenía una ventana abierta arriba, en el que entraban las inclemencias, tanto del frío como del calor, pensemos en Toledo, ¿no?, y los cambios climáticos tremendos que tiene, en el que, como sabemos, lo más duro para él fue aquella verdadera tortura psicológica a la que le sometían aquellos frailes, en los que le venían a decir que tenía que retractarse de todo lo que la Madre Teresa estaba reformando, que le había abandonado, que estaba solo, con el fin de que él pues lanzara algún falso testimonio contra la Madre Teresa en un momento en el que también se la estaba mirando pues con mucho recelo, ¿no? Y él, curiosamente, y esto dicen también que los estudiosos, que quizás es una de las gracias que él recibió en vida, nunca llegó a sentirse identificado con aquellos frailes que le metieron allí, y no llegó a sentir el famoso síndrome de Estocolmo. Y eso quizás es una de las cosas que más llama la atención por el tiempo que estuvo y por las condiciones tan duras a las que le sometieron en aquella comunidad. Y bueno, pues sabemos que al final pues consiguió, mediante una serie como una especie de salida como policíaca tremenda, el poderse encaramar, bajar desde una ventanita a la que salió, pues la cerradura de la celda, poco a poco la fue ablandando para poder salir, y en un momento en que estaban dormidos el resto de la comunidad, pues poderse bajar con unas mantas, hizo una especie de soga, incluso con su propio hábito, para poder lanzarse en un montón de metros y caer y romperse también un montón de huesos, y ir pues deambulando de un lado a otro como una sombra hasta el convento de las Carmelitas de la Reforma de Teresa. Y bueno, pues allí llegó este pobre padre tan lastimado, llamando y pidiendo un poco de auxilio. Y rápidamente las monjas de allí le abrieron las puertas y le empezaron a socorrer. Y bueno, pues nos cuentan, como hay muchas crónicas de qué es lo que pasó, bueno, pues que las monjas llegaron para ver cómo le podían obsequiar y cómo le podían cuidar. Le llegaron hasta ofrecer pues unas peras con canela, que eran como un plato suculento, un postre, para que el padre se pudiera poco a poco reponer de todo lo que había pasado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede salir algo tan precioso como el Cántico Espiritual? Pues vamos a escuchar ahora estos versos magníficos compuestos por San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando, y eras ido. Pastores los que fuerdes, allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado, oh plado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado.
mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Los versos del cántico espiritual reflejan fielmente la propia alma de San Juan de la Cruz. Sabemos que él repetía los versos del cántico en la cárcel, en el momento original de la composición y después. En clave de amor ha vivido y cantado los momentos decisivos de su existencia. Amar es para Juan de la Cruz la vida entera, luces y tinieblas, y no solamente el gozo de la unión. Cántico es la oración de un místico poeta que vive de amor de Dios. Debe ser considerado el poema más completo y más cercano a su experiencia. Tomado en conjunto, podemos decir que es su propia autobiografía espiritual. Y siguiendo en este programa especial de la Espadaña dedicado a San Juan de la Cruz, capellán de este monasterio de la Encarnación durante 5 años, vamos a poner música a uno de sus grandes poemas también, que es La Noche Oscura, que interpreta el grupo Gesed. Una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, y yo miraba cosa sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, sino la que en el corazón ardía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada. Mi pecho florido, que entero para el solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena
cuando yo sus cabellos esparcía. Con su mano serena en mi cuello vería y todos mis sentidos suspendía. Y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Entre las azucenas olvidado. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada. Hermosa la interpretación musical del grupo Gesed de la poesía de la noche oscura de San Juan de la Cruz. Si alguno de los oyentes quisiera venir a Ávila, aquí al monasterio de la Encarnación, para encontrarse con la figura de San Juan de la Cruz a su paso durante estos 5 años, encontraría las más diferentes reliquias como objetos usados por el santo. Ahora, de todo esto yo quisiera destacar ese dibujo que San Juan de la Cruz realizó tras una visión que él tuvo desde la tribuna de la iglesia, en el que pues tomó un cuadernillo y pintó con un lapicero, dejando el carboncillo, un dibujo extraordinario, porque con este dibujo él rompe la perspectiva frontal con la cual siempre se había pintado los Cristos. Pensemos, entre otros muchos, el famoso Cristo de Velázquez, para generar una nueva perspectiva, una perspectiva muy original, vertical y horizontal, que hará que tenga esa figura extraordinaria, ese Cristo pintado por San Juan de la Cruz. Se inspirará, entre otros pintores en el tiempo, Salvador Dalí, que pintará ese cuadro que conocemos como el Cristo de Dalí. Pues todo esto y muchas otras cosas encierran estos muros del paso de este gran santo. San Juan de la Cruz nace aquí en la provincia de Ávila, en un pueblo llamado Fontiveros, en el año 1542. Pasado algunos años en la orden de los carmelitas, fue a estancia de Santa Teresa de Jesús, el primero que a partir de 1568 se declaró a favor de su reforma, en la que soportó innumerables insufrimientos y trabajos, y que murió en Úbeda, Jaén, en el año 1591, con una gran fama de santidad y sabiduría, de las que dan testimonio precioso sus escritos espirituales que hemos podido tratar a lo largo de este programa nuestro de la Espadaña. Y hoy queremos llegar a terminar nuestro programa con un anuncio navideño. Todos nosotros nos disponemos a lo largo de este periodo, pues de alguna forma a auxiliar, ayudar a quienes tienen necesidad. Incluso, pues, como no, pues practicar una de las obras de la misericordia, de la cual somos invitados este año santo de la misericordia. Pues bien, este es un anuncio para que podamos ayudar a Radio María a seguir emitiendo y a seguir haciendo llegar la buena noticia y este anuncio de salvación y de amor. Así que les dejamos con esta propaganda para que todos nosotros podamos hacer realidad lo que es Radio María y todo lo que puede llegar a ser. Un saludo y hasta el próximo programa, Dios mediante. Esta Navidad del año de la misericordia quisiéramos que llegara a todos los hombres la buena noticia del Dios hecho carne por amor.
Para colaborar a ello nació Radio María, como nos recordó el Papa Francisco el pasado mes de octubre. Radio Maria, fino alla sua nascita, si è proposta l'obiettivo di aiutare la Chiesa nell'opera di evangelizzazione. Para ayudar a la Iglesia en la obra de la evangelización. En esta campaña de Navidad queremos agradecer de corazón vuestras oraciones, la entrega de nuestros voluntarios y la generosidad de cuantos estáis aportando vuestro donativo, domiciliación bancaria, donaciones en especie y un largo etcétera. Tú también puedes colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Así, con tu aportación podremos seguir ayudando a la Iglesia a extender la buena noticia que hace posible decir con pleno sentido: feliz tiempo de Navidad y Año Nuevo. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.